Nuestra invitada de hoy nació en Montevideo el 9 de septiembre de 1969. Y vivió su infancia en el barrio Borro junto a sus 3 hermanos, en medio de una enorme escasez económica y con padres de poca presencia en el hogar. Mientras cursaba segundo año de escuela, escuchó a su maestra comentar: pobrecita Carmen, le cuesta, no va a llegar muy lejos. Aquella sentencia no la detuvo y si bien repitió ese año, a partir de ese momento siguió adelante. Terminó la primaria, la secundaria y gracias a la ayuda de los sacerdotes de la zona recibió una beca para estudiar magisterio en el Instituto María Auxiliadora. Paralelamente actuaba como catequista y conducía grupos de jóvenes en la zona de la Gruta de Lourdes. La crisis surgida a partir de 2002 hizo que debiera emigrar junto a su marido e hijos a Barcelona, donde tras arduos meses haciendo otras labores, logró conseguir trabajo como maestra. Actualmente es magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay y está doctorada en la Universidad de Blanquerna en Barcelona. Recibió el premio a la mejor docente del año 2017 en Cataluña, al mérito docente otorgado por la Fundación de Escuelas Cristianas en 2018 y a la excelencia educativa en 2019. Obtuvo el reconocimiento conocido como los Goya de la educación, al ser considerada la mejor maestra de España, gracias a sus trabajos sobre inteligencia emocional en el aula. Tras años capacitando a cientos de maestras uruguayas a través de cursos y talleres, es coautora de la Ley de Educación Emocional en nuestro país, la cual ha ingresado como proyecto al Parlamento hace pocas semanas. Su historia de vida fue la inspiración para que César Vallejo realizara el cortometraje El Borro Soñador, recientemente estrenado. Bienvenida a Dato y Relato, Carmen Albana Sanz, qué gusto tenerte por acá. Hola, buenas tardes para todos, buenas tardes sobre todo para Radio Universal, que se hace eco de esta información y la quiere transmitir a la opinión pública. Carmen, obviamente que vamos a hablar de eso que yo sé que te tiene tan ilusionada, emocionada y feliz, que es ese proyecto de ley que patrocinaste y que lograste que algunos legisladores de distintos partidos le dieran para adelante. Ya vamos a hablar de eso, pero antes hablemos un poco de vos, ¿no? Si bien cada vez que venís a Uruguay se habla en los medios de tu historia, cuando comentábamos hoy temprano, antes de recibirte, que vos venías para acá, algunos oyentes no tenían mucha idea de tu historia, porque aparte de que somos pocos, no todos nos conocemos del todo, ¿no? Bueno, está bien también que no sepan. Está bueno que nos cuentes, a ver, es tal cual así, ¿no? En segundo de escuela, vos estabas allí y escuchaste a tu maestra que hacía ese comentario. Claro, para ubicarlos en contexto, nosotros somos 3 hermanos y vivimos en situación de extrema pobreza. Cuando hablo de extrema pobreza me refiero a extrema necesidad, es decir, comíamos de las basuras, íbamos a los comedores a pedir comida, íbamos al cuartel también a pedir comida y dentro de esto, bueno, a veces pasaba que mi madre, a la que quiero muchísimo, a veces no podía estar en mi casa, se ausentaba. Mi madre tenía 37 años y mi padre tenía casi 60 cuando yo nací. Entonces muchas veces la diferencia de edad hacía que ella necesitara un espacio diferente y se iba. Mi madre y mi padre dieron todo lo que estaba a su alcance, no dieron más porque más no podían. Después uno cuando intenta descubrirse hace como un camino y quiere saber por qué vivió determinadas situaciones y al final terminas dándote cuenta que las personas dan hasta donde pueden dar, si no dan más es porque más no tienen. Entonces hay que aprender a perdonar y aprender a dejar a liberarse. Y dentro de ese contexto de ausencia de mi padre y de mi madre muchas veces, pues uno ilusionado recoge la túnica, la cartera y se va a la escuela el primer día de clase. Esa ilusión que cada niño le provoca ir a la escuela el primer día de clase y dentro de ese contexto pues quizás la maestra tampoco sabía cuáles eran las mochilas que cada uno carga, porque los niños todos cargamos una mochila. Y bueno, y me dice, mira, Albana, Carmen, quédate por aquí. Y yo veía que algo no andaba bien porque yo no estaba con mis compañeros. Y al final, pues, le hace como un traspaso de información a otra maestra y le dice que yo era muy buena, pero la cabeza no me daba. Entonces, a veces... Cuando un niño, y ya también nos metemos tangencialmente en el tema de educación emocional, ¿no? Cuando un niño a esa edad, 7, 8, 9 añitos, escucha semejante sentencia de alguien
que es un referente para él como la maestra. ¿Cómo cae eso en la cabecita del nene? A mí particularmente yo era incapaz de decirle a la maestra lo que yo pensaba, primero, porque uno se queda como paralizado. Segundo, por mi cabeza en aquel momento pasaban unas ideas de cómo es que a mí no me da la cabeza si yo voy al depósito, yo vendo el cartón, yo vendo aquellas botellas de vidrio de Manzanares, que antes había Manzanares, existía Manzanares, y la botella de aceite costaba dinerito en el depósito. Sabía lo que era el cobre, sabía lo que valía el kilo de cobre. Entonces yo sabía perfectamente que la cabeza sí que me daba, pero era incapaz de decirle a esta maestra que a mí no me daba la cabeza. Y el problema radicaba en que no sabía leer ni escribir. Entonces no sabía que una letra tenía un sonido, que un sonido sumado a otro sonido formaban una sílaba, que ambos formaban una palabra y que la palabra tenía significado. Como no lo sabía, pues hasta que me di cuenta que la lectura era fundamental y aprendí a leer. ¿Y esa persona que te lo dijo era una maestra? Sí, era una maestra. ¿Y vos decidiste ser maestra y ser docente y de alguna manera seguir el camino que quizás esa maestra también lo estaba haciendo? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dijiste, quiero ser docente, quiero enseñar? Bueno, yo creo que dentro de cada ser humano hay un talento. No hay nadie que no tenga un talento. El problema está en descubrir cuál es el talento. Algunos los descubrimos antes, otros los descubrimos después, y hay personas que nunca descubren el talento. Entonces yo ya desde mi infancia ya sabía que me gustaba ser profesora, quería ser maestra. Entonces no influyó para nada lo que ella me estaba diciendo. Yo ya tenía esta idea de ser maestra y simplemente se fueron reafirmando ideas que tenía y nada, y seguí para adelante. Y elegiste el camino capaz que también de los maestros buenos, porque tuviste maestros buenos. Tuve excelentes maestros. Te impulsaron también. Yo cuento esta anécdota porque para mí no deja es una anécdota que de alguna manera a veces la traigo, muchas veces a colación en alguna conferencia, porque es importante que tengamos en cuenta todos que las palabras tienen fuerza. Una palabra puede ser el empuje que necesita una persona, o puede ser aquella palabra que rompe el eje y el carro de la persona no avanza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas, cómo miramos, porque muchas veces en nosotros está siempre el juzgar al otro. Y si somos un poco más comprensivos, si somos un poco más empáticos con el que tenemos al lado, y no solamente el niño, porque el niño es muy frágil, hay mucha fragilidad, pero si somos empáticos más entre nosotros, ¿vale? Y nos tratamos con mayor consideración, con mayor respeto, mirándonos a los ojos, sabiendo que el otro también carga una mochila, que el otro es tan persona como yo, que tiene los mismos sueños e ilusiones que tengo yo, creo que la sociedad caminaría de otra manera. Ahora, Carmen, es común decir que muchas veces los seres humanos, nosotros todos, cuando somos chicos, cuando somos niños, somos un poco malos, ¿no? Y se ve en el bullying, en reírnos del que tiene alguna diferencia de cualquier tipo. Está el gordo, el narigón, el enano, sí. El otro, el que no sabe jugar al fútbol, el que esto, el que lo otro, el que es feo, lo que quieras, el que habla mal, lo que quieras. Eso es algo, en base a tus estudios, ¿no? ¿Eso es algo innato en los seres humanos, esa maldad entre comillas, o es algo que de alguna manera aprendemos? Mira, para entrar en tema te puedo llegar a decir que todo lo que has hablado está recorrido por emociones. En las emociones encontramos lo mejor y lo peor del ser humano. En las emociones encontramos la preocupación, la tristeza, la angustia, la desolación. Encontramos la predisposición a la ira, pero también encontramos la alegría, el amor, la comprensión, la empatía, la resiliencia. Pero en relación a estas emociones, el niño trae de serie, cuando un niño es pequeñito, trae de serie lo que es morder, lo que es escupir, lo que es jalar del cabello, ¿no?, a otra persona. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros? De que estar enfadado,
que es lo que más predomina en la sociedad, ¿no? La violencia, en todos los aspectos de violencia, ya sea física, psicológica. Tenemos que enseñarle a que puede estar enfadado con el mundo, puede estar enfadado por las injusticias del mundo. Lo que no tiene derecho es a generar violencia contra la otra persona. Si nosotros comenzamos a enseñar a los niños desde su más tierna infancia de que podemos regular la ira, de que podemos hacer un stop, ¿vale? Hay muchos maestros en muchas escuelas que ya hace muchos años, inclusive más de 30 años, los colegios católicos lo están enseñando, quizás no con el nombre de educación emocional, pero sí que lo están enseñando. Si nosotros enseñamos a los niños a poner un stop a la violencia, la situación del Uruguay también sería otra. Cuando tú tienes ira contra otra persona, ¿vale? El otro que tienes enfrente también se encolariza, ¿no? Porque si tú vienes y me hablas mal, ¿qué hago yo? Te hablo mal. Sí, se potencia mutuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú logras regularte y lograr hablar a esta persona que está enfadada en otro nivel más bajo y decirle simplemente, mira, es que tus palabras en este momento me están hiriendo, y con tono bajo, el otro ser humano se desarma, porque él no espera que tú actúes de esa manera. Espera que tú actúes como él, violento, ¿no? Porque al final, lo dice la neurociencia, tenemos neuronas espejos, así como tú me miras, yo te miro, así como yo te sonrío, tú me sonríes. Entonces, si cuando estamos delante de una persona que está enfadada, no podemos encontrar, primero, entender que no hay ninguna solución que se pueda dar cuando dos personas están enfadadas. No hay una solución en el mismo grado de violencia en que se genera ese problema, no puede haber una solución. Entonces, si estás enfadado, nunca envíes un WhatsApp. Si estás enfadado, envíate un correo a ti mismo, léetelo al otro día y ahí razonas si realmente lo vas a enviar o no. Porque tenemos que aprender a regularnos. Tú miras muchas veces, a veces por Facebook, lo que se contestan, y ves la cólera del otro ser humano en el discurso. Y las palabras dañan, pero a quien más te dañan es a ti mismo. ¿Vale? La psiconeuroendocrinoinmunología, se los digo así porque me lo aprendí de memoria, de carrerilla. No me pidas que la repita. No. Hay que decirlo despacito. Claro. Hay que decirlo despacito y que la gente piense que yo me lo aprendí de memoria. Sí, claro. Entonces, esta ciencia estudia cómo los procesos emocionales pueden influir en la inmunología de la persona. Nosotros estamos recorridos por emociones. Cada decisión que tomamos en nuestra vida, ya sea de tener un trabajo, dejar el trabajo, tener una pareja, dejar la pareja, comprar esto, comprar, está recorrida por una emoción. Sí, de hecho, tan así es que cuando hablas con publicistas, con expertos en marketing, son los primeros en decirte el 90% de las compras de producto y servicio que hacemos los seres humanos son producto de una emoción. Después lo que hacemos es intentar justificar con la razón la compra que acabamos de hacer, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, ellos que van mucho más adelantados, muchas veces los expertos de marketing y publicidad, en entendernos, la llevan por ahí hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace, a ver, no cómo se hace nos contás después para hacerlo acá en Uruguay, ¿no? Pero ¿cuáles han sido los resultados que has ido obteniendo en esas escuelas o colegios españoles o catalanes donde se ha ido aplicando esto? Vale. En primer lugar, yo no apliqué en ningún colegio español esto como profesora. Lo que hice fue una investigación. Yo realicé una investigación en la que me habían precedido investigadores anteriores que tenían los mismos resultados que yo conseguí. En Uruguay, yo terminé mi tesis doctoral en el barrio Unidad Casaballe. Cuando entré a hablar con las maestras, les pregunté qué era lo que les preocupaba. Y de ahí extraje unas variables para la investigación. Entonces a ellas les preocupaban la violencia, la inasistencia, la tristeza y el clima escolar en este orden. El clima. Si os dais cuenta,
Ninguna de estas variables tiene que ver con el grado de conocimientos que tenían los niños. No estaban preocupadas por esto. Ellas lo que querían era que en la clase hubiera un cierto clima que favoreciera el aprendizaje. Y no era posible porque entraban los niños muy agresivos. Ningún niño con hambre aprende, pero ningún niño agresivo tampoco aprende. Entonces lo que hice fue capacitar a los docentes en esto que nosotros hablamos de educación emocional, que es una acción educativa, continua y sistemática, que tiene por objetivo el desarrollo de las competencias emocionales de los alumnos. Entonces, capacitamos a las maestras durante 10 meses. En el mes de marzo aplicamos un cuestionario de evaluación para saber cuáles eran los comportamientos que tenían los alumnos de la Escuela 350 en las siguientes competencias. Tener conciencia de las emociones, saber regular las emociones, desarrollar la empatía, trabajar en grupo y al final tener un bienestar emocional. Estos alumnos, al comienzo de marzo, los alumnos de cuarto, quinto y sexto, los niveles estaban bastante descendidos, sobre todo en la violencia y también en asistencias, porque es bueno decirlo, aquí el año pasado había niños que no asistían a las escuelas. Las maestras comunitarias han hecho una excelente labor yendo a las casas, pero lo empezaron a traer a los niños. Estas 4 variables trabajamos sobre ellas. Cuando terminó marzo volvimos a evaluar con el mismo instrumento de evaluación que evaluamos en marzo, en diciembre. Los comportamientos de riesgo habían descendido un 11%. Y dentro de los comportamientos de riesgo me refiero a la violencia y a las inasistencias. Si bien la tristeza, la tendencia era no tan buena como la de la violencia y la de las inasistencias, sí que se había movido con una tendencia a la baja. O sea que, fijaros por un momento, si en 10 meses nosotros aplicamos unos programas que están académicamente validados, con unos instrumentos académicamente también validados, con profesores formados, podemos descender la violencia y las inasistencias. ¿Y esto a qué nos ayuda? A que la clase pueda tener un nivel de conocimientos adecuado. Entonces los maestros no estarían tan preocupados o las autoridades no estarían tan preocupadas cuando vienen las pruebas PISA y nos tiran abajo los resultados académicos. Si no trabajamos el aspecto emocional, es imposible tener buenos resultados académicos. ¿Por qué? Porque un niño o un joven, cuando está emocionalmente estable, puede aprender. Un niño que está deprimido no aprende. Un niño que está ansioso no aprende. Ahora, eso pasa a cualquier edad de la vida. A cualquier edad de la vida. Si yo estoy irascible, si yo estoy triste, si yo estoy deprimido, tampoco, no solamente no aprendo, sino que tampoco no puedes trabajar, no puedes hacer nada. No puedes trabajar, y sabes, y tengo un mal clima, ¿no? O sea, si hay yo un vengo mal enojado clima, con Andrés, correcto. con Fernando, nos vamos a agarrar las patadas y no vamos a hacer un buen programa. O sea, eso pasa a cualquier edad. Correcto, porque date cuenta que nosotros, a nivel neurológico, a nivel mental, nosotros hay 3 memorias que son importantísimas de nombrar. Cuando un niño, un joven, está preocupado o tiene traumas del pasado, de la infancia, o tiene cosas que no ha podido ser resueltas, estas emergen a la memoria de trabajo del niño. Ocupan un espacio en su mente en la memoria de trabajo. Entonces el chico le cuesta concentrarse. No tiene capacidad para concentrarse. Hemos de despejar esto de la memoria de trabajo para llevarlo a la memoria de largo plazo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Nosotros no vamos a psicologizar la educación a nivel de programas de educación emocional porque al fin nosotros somos pedagogos, somos profesores. Esto es una actividad que desde el año 90, fijaros, estamos en 2024, comenzó tanto en Estados Unidos con el Instituto Castle, el cual el presidente es Daniel Goleman y va de la mano con Linda Lantieri. Howard Gardner, el descubridor de las inteligencias múltiples, que anteriormente había tenido un proyecto llamado el Proyecto Cero, que partió de la nada, pero ese proyecto dio origen a que todos los seres humanos podemos tener 9 tipos de inteligencia. Si no eres bueno en matemáticas, puedes ser bueno en otras áreas. Muchos. Y Daniel Goleman, el autor del bestseller Inteligencia Emocional, ¿no? Claro. Libro que deberíamos leer todos. Sí, yo lo recomiendo, es un buen libro porque es un libro que él lo leyó prácticamente no sé cuánto porcentaje de la población de Estados Unidos, pero el libro de Daniel Goleman, que se editó en 1995, ese libro tenía como antecedentes
unas investigaciones de 2 psicólogos muy importantes, que de apellido Mayer y otro de apellido Salovey. Ellos estuvieron realizando estas teorías y diciendo, la inteligencia emocional es necesaria trabajarla en los programas educativos, ¿vale? De ahí también crearon un instrumento de evaluación que se llama el MESTIC, en el que se unió otro psicólogo de nombre Caruso y crearon el MESTIC, ¿no? Que inclusive es el que se utiliza actualmente para determinar el grado de habilidades, ¿vale?, que nosotros podemos tener. Cuando nosotros hablamos de educación emocional, no de inteligencia. Son 2 conceptos diferentes. A ver, aclaremos la diferencia pero entre no aislado, claro. Si bien la educación emocional tiene los orígenes en la inteligencia emocional y se basa en estos orígenes, se surge de ahí, nosotros consideramos que la educación, todos, absolutamente todos, podemos ser educados en las emociones. Porque la palabra educación, que viene del latín educere, que significa sacar hacia afuera, ¿vale? Y la educación pone hacia adentro, la de sacar hacia afuera. Pero ¿qué tenemos que sacar hacia afuera? Tenemos que sacar la ilusión, tenemos que sacar la esperanza, tenemos que sacar la creatividad, tenemos que sacar la resiliencia, tenemos que sacar la empatía. Los niños son fuegos que encender y tenemos que entender que cada niño, como os decía anteriormente, tiene un potencial y tenemos que ver cuál es ese talento de ese niño y ayudarlo a caminar. La educación no pueden hacerlo solo, se tiene que hacer de forma acompañada. Y en definitiva, la educación emocional, que os decía que todos podemos ser educados en las emociones, cualquier persona de los 3, 40, todas las franjas etarias, podemos aprender. Porque si bien hay una parte genética, tú dices, pero mira, ¿sabes qué? Tengo 2 hijos en mi casa y los 2 hijos son completamente diferentes. Uno es ordenado, obediente, se hace la cama, inclusive le dices, para comer hay espinacas, y él te dice, ay mamá, qué buenas que están las espinacas. ¿Vale? Es un oasis aquella criatura. Pero de repente tienes niños de los cuales tienes que aprender tú como padre tu función, que son rebeldes, que no te quieren hablar, que hacen lo que quieren, que van a su onda. Entonces tú tienes que buscar como padre estrategias para acercarte a esta criatura, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cómo puede ser uno empático? Y a veces le dices a las madres, pues mira, en una mano tengo 5 dedos y todos son diferentes, ¿verdad? Los hijos también suceden así. Pero ¿qué tenemos de... ¿Qué es lo que ha descubierto la ciencia que tenemos de interesante en todo esto? Que la neuroplasticidad del cerebro nos permite aprender. Que todos los días existen conexiones neuronales y que de esas conexiones neuronales nosotros podemos aprender lo que... No eres resiliente, se puede aprender la resiliencia. No eres empático, no te preocupes, se puede aprender la empatía. Se pueden aprender. Y eso es lo bueno de todo esto, que se puede aprender. ¿Cómo se plantea ese proyecto de ley? A ver, el proyecto de ley, ¿en qué consiste? Vamos a empezar por ahí. El proyecto de ley, nosotros junto al doctor Edgardo Etlin, que es un magistrado, y junto a una comisión de la sociedad civil, que al principio fue liderada por Magela Grisoni de la EPSUM, y después se sumaron Alejandro de Barbieri, Roberto Balaguer, pues hay muchísimas personas, por ejemplo, Mónica Peláez, que es de Último Recurso, que el otro día estuvo hablando sobre el suicidio, María José de Agosto, bueno, muchísimas personas. Ahora he nombrado y me he olvidado de las otras, pero perdonadme estos amigos que están en esta comisión. Hemos creado esta comisión porque la idea es, hemos creado una ley, un proyecto de ley, que son unos artículos que se incluyen en la Ley General de Educación en nuestro país y que 4 de estos artículos, las modificaciones prácticamente son inocuas, porque a la palabra educación le ponemos emocional al costado. Pero hay un artículo, que es el que a nosotros nos interesa más, que es que los profesores y los maestros, tanto en servicio como en formación docente, tendrían que ser capacitados en educación emocional. Sería la ANEP el órgano encargado de gestionar estas capacitaciones y esto es lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley, que todos puedan ser educados. ¿Por qué?
Porque un profesor, si no tiene una asignatura como esta, nadie da lo que no tiene. No tiene conocimientos, no sabe cómo va a ser. Lo mismo que me pasó en el barrio Borro. Las maestras decían, es que no sé qué voy a hacer. Porque es que no sé, a mí me asusta también que se estén tirando las sillas, ¿no? Entonces, es que no sé cómo actuar. Si nosotros no formamos docentes para trabajar el aspecto emocional, voy a decir una palabra que no, vamos bastante jodidos. Porque nos está faltando una pata. ¿Y en eso consiste el proyecto? En esto exclusivamente. Lo único que pedimos es que se apruebe la formación. Es formación para los docentes. ¿Por qué hacemos esto? No lo hacemos porque yo venga aquí y nos reunamos y digamos, bueno, mira, esta trae esto como un champiñón en medio del campo. No, porque nos hemos dado cuenta que desde el 2017 a la fecha medimos un termómetro emocional donde más de 10.000 y bueno, ahora serán un poco más, profesores y educadores necesitan herramientas de regulación emocional. Y lo bueno de todo esto es que la educación emocional primero pasa por el profesor y después pasa por el alumno. ¿Qué receptividad tuviste de los legisladores con los que hablaste? Ah, excelente. De todos los partidos. Sí. ¿Te fuiste a hablar con gente de todos los partidos? Bueno, la comisión esta, que fue Enrique Morrone del Quince, pues fue un luchador nato. Fuimos a hablar, sí, con todos. Nos han recibido todos muy bien. Todos nos han recibido muy bien. Y bueno, realmente este proyecto es llevado adelante por 2 partidos políticos que fueron los que lo votaron, y hubo un tercero que, si bien le parecía interesante la propuesta, no, en principio se ha mantenido en stand-by. Ajá, pero pará, digamos nombres. Tenemos 4 partidos, me dijiste 3. Los 2 partidos. No, entonces 4 partidos, perdona. 4 de 4 partidos, ¿no? 3 han votado el proyecto como positivo. Ajá. Y lo han elevado ahora a Codicen. Ajá. Entonces, o sea que partidos de la coalición de gobierno, entonces, si te lo llevaron al Codicen. ¿Lo llevaron al Codicen? No te entiendo. Claro, porque, a ver, no, pero yo quiero que me des nombres. No, lo que pasa es que a mí generalmente los nombres... Nacional, ¿te lo llevó? El partido, sí. Sí. Bueno, hay partido Colorado, uh-huh. también. Uh-huh. ¿Y el Frente Amplio? No. ¿Y Cabildo Abierto? Sí. También. Bien, o sea que son los 3 partidos de la coalición de gobierno. Y cuando no te lo llevaron, porque uno lo escucha así, ¿no? Te escucha a vos decir la idea, etcétera. ¿Cuáles fueron los peros para no acompañar? Yo no lo tengo claro. Pero en algún momento algún legislador te habrá dicho, no lo tengo claro bien, Carmen, porque pero... Sí. No. ¿No? No, porque yo estuve con ellos, con los senadores y con los diputados, fundamentalmente con los senadores, que es donde estuve presente 2 veces, y inclusive me pidieron bibliografía, me pidieron proyectos, los cuales yo acerqué, pero parecían empatizar con la idea inicial, pero bueno, a la hora que tenían que votarlo, se abstuvieron. Uh-huh. Los motivos por los cuales se abstuvieron yo no lo sé, pero a mí me gustaría desde aquí poder invitarlos y animarlos a que puedan leer las investigaciones que hay en todo el mundo y que se den cuenta de que la formación docente en educación emocional es fundamental para bajar niveles de violencia, para prevenir comportamientos de riesgo. Pero es que yo simplemente soy una portavoz de otras personas mucho más interesantes que han hecho investigaciones a gran escala, como la Fundación Botín, que intervino en 219 países, la Universidad del GROP, que es el Grupo de Recerca y Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, el Instituto Castle en los Estados Unidos. En América Latina tenemos a Chile, tenemos muchos ejemplos de que se está dando. Ahora bien, si bien en América Latina no hay aún aprobada una ley, hay muchos países que están en vía de promulgar una ley. Y entre ellos tenemos a la Argentina, ¿vale? Tenemos a Chile, que está trabajando. El gobierno de Chile me llamó en su momento para poder hablar de cómo lo estábamos haciendo en nuestro país. Y yo les dije, mira, lo que nosotros hicimos fue algo que al principio fue muy intuitivo, pero que después nos dimos cuenta que esto aquí había una fuerza detrás
que estaba motivando a los docentes. Yo hago conferencias y vienen 1.200 educadores, 800, 700. Me fui a Salto y en Rivera, en el departamento de Rivera, un país que vinieron 200 educadores. Llenamos una sala en la Intendencia de Rivera. Entonces, que gracias al intendente pudimos llenar también esta sala. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Vemos que hay un movimiento desde las bases que se están moviendo y que todos quieren la capacitación. Sí, que hay avidez. Y entonces, claro, como hay avidez, no soy yo Carmen Albana Sanz, quizás me pongan como visible, pero no soy yo, es que son los educadores y los profesores del Uruguay. Entonces, las bases que están reclamando formación, desde arriba traemos una ley, entonces encaja, se articula. Entonces, démosles al pueblo, démosles hay que darle a los maestros lo que están pidiendo. ¿Para qué? Para que el futuro del Uruguay sea mejor. Cuando hablaste con el Codicen. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. Hablaste con este Codicen, pero ya venías trabajando con el Codicen anterior, ¿no? Yo venía ya trabajando. Mira, yo me acuerdo cuando hablé con el presidente Tabaré Vázquez. Ajá. ¿Vale? Que hubo una rapiña en Aparillo Saravia entre Burgues y San Martín. Yo estaba siempre, todo lo que tiene que ver con el borro, yo estoy atenta ahí a ver qué pasa. Y resulta que había muerto un taxista, lo habían matado un exalumno que yo tuve. Pero si vamos al caso de la violencia, tengo otro alumno que tuve, que es Jorgito García, un chaval que vivía debajo de mi casa, que lo tuve como alumno, unos sentimientos de nobleza tenía, y debe de tener también, porque esas cosas se mantienen, ¿vale? Un chico que jugó en la sub-17 y que Uruguay salió campeón de la sub-17, un lateral que jugó en Danubio, que el Chelsea lo quería contratar. ¿Y qué pasó? Pues se enfadó con su padre, cogió un cenicero de cristal, se lo dio por la cabeza y el padre murió. Entonces, me refiero a ¿qué hizo este chico? No pudo regular la ira que tenía, la furia, la rabia contenida. Entonces, se desata lo que se desata. ¿Por qué? Porque no sabemos parar. Hay que aprender a parar, y más en esta sociedad en la que tenemos jóvenes muy vulnerables. La salud mental es un problema que hay que atender. No hay salud en un país si no hay salud mental. Entonces, tenemos en Uruguay, hoy en Uruguay, hay 2 familias o 3 que están perdiendo a sus familiares porque se están suicidando. Hay 3 franjas etarias de suicidios en este país. Las 2 primeras corresponden a personas entre los 70 y 85 años. La tercera franja va de los 15 años a los 29 años. Gente que no tiene un sentido y que no es que no quiera la vida. Lo que pasa es que no soporta el dolor que tiene, el sufrimiento que tiene, y necesita pedir ayuda y necesita saber que existen personas que lo puedan contener. Y tenemos que trabajar el tema del suicidio en nuestro país. Tiene que aparecer la carrera, tiene que aparecer la asignatura de suicidio en las asignaturas de psicología. Si no estamos dando herramientas a los psicólogos, a los psiquiatras, a los profesores, ¿cómo vamos a parar? Ahora, si nos preocupamos por otras cosas en el país, que yo lo entiendo, pero este país, para cambiar, tiene que apostar por la educación. Y espero que los futuros gobernantes de nuestro país hagan énfasis en la educación de nuestro país. Porque no podemos seguir suicidándose los jóvenes, llenándose las cárceles, vaciándose las escuelas, desertando a los chicos, porque aquí cada vida vale la pena. Hasta el que está aquí acostado, aquí debajo de esta radio, es una vida, y es una vida que tiene una salud mental mal. ¿Y qué vamos? ¿A mirar para otro lado? ¿Vamos a ver que en el paisaje montevideano es normal ver gente acostada en el suelo porque no existe un lugar donde meterlos? ¿Qué hacen los gobernantes de este país cuando se meten en un coche y ven esta realidad? ¿Miro para otro lado? Esta persona pasa frío, Esta persona también tuvo una familia que debe estar sufriendo por él. Entonces, ¿hasta dónde vamos como sociedad? Necesitamos pensar que la educación es la única que transforma vidas. Y necesitamos que la vida de las personas aquí, y sobre todo de los niños, de los jóvenes, de todos, esté atendida y contemplada. Y que los próximos gobiernos la contemplen como tal.
Ay, me parece que me subí. No, está bien. El mensaje, está perfecto. El mensaje quedó, ese, por eso te dejamos seguir. Quedó claro. Carmen, cuando hablabas de todas las situaciones que salían del estudio, hablaste de tristeza, ¿no? ¿Por qué los niños están tristes? Fíjate tú, en un barrio como es el barrio Borro, la tristeza está atravesada por la droga y está atravesada por las situaciones familiares que viven, de violencia. Un niño cuando crece en una situación de violencia, va a la escuela, sabe que se vincula por la violencia, entonces entro a la escuela y ¿qué hago? Soy violento porque es la manera que aprendí. Aprendí que nos tenemos que vincular por violencia, aprendí que el que pega antes va mejor. Eso es lo que aprendí. Entonces, por suerte, tenemos excelentes maestros, excelentes educadores, que hay que ponderar la figura del docente, ¿vale? Y este país tiene que aplaudir a los docentes, porque solamente un docente sabe lo que vive en el aula con 25 o 30 alumnos, Yo los pondría a muchos de los políticos metidos en unas aulas y a ver qué harían, Y la cantidad de horas que están y viendo niños tristes, niños que se duermen en las aulas, niños que no hay nada que lo motive, y eso te daría mucha pena. Y los docentes, los maestros son los que ven, inclusive los de secundaria, son los que ven diariamente nuestro futuro. El futuro tuyo, el tuyo y el mío, Es nuestro futuro el que está ahí. Entonces, algo tenemos que hacer. El niño aprende lo que vive. Aprende lo que vive. Y la tristeza, una tristeza que no es tomada a tiempo, termina en una depresión, Y la depresión, que es salud mental. Y después de la depresión, ¿qué pasa? El sinsentido. ¿Y para qué voy a estudiar si lo que estudio no me interesa? ¿Para qué voy a hacer esto? Y necesitamos personas formadas, porque cualquier empresario en este país sabe que si tiene una persona que es competente, su empresa va a ganar. Sí, a veces falta motivación, ¿no? Hace muchos años que venimos escuchando adolescentes, sobre todo de secundaria, quejarse de que ninguna de las materias los motiva, que no les gusta, que no les interesa, que para qué voy a estudiar historia si yo quiero ser arquitecto, que para qué voy a estudiar literatura si yo quiero ser químico. Digo, por decir algo, ¿no? Y es un tema que hemos venido escuchando, ¿no? Autoridades en eduenseñanza de hace muchísimo tiempo, pero sin duda que la inteligencia emocional o la educación emocional ayudaría. Se nos ha ido el tiempo, Carmen, pero ¿qué te pareció que este año el gobierno decidiera aumentar el presupuesto para el tema salud mental? Excelente. ¿Y te parece que los recursos van más o menos bien destinados? Bueno, yo en esa parte Porque se atacó más bien a prevención, ¿no? Se atacó más bien a aumentar la cantidad de psicólogos, mayor cantidad de carga horaria de los psicólogos para que atendieran a la gente, etcétera, etcétera. Pero los psicólogos tienen que estar preparados para tratar el suicidio. Bueno, sí. La salud mental, sí, claro. y claro, si no tienes la formación, te encuentras una chavala recién egresada a la carrera de psicología y de repente le dan un chaval que tiene, claro, y si no tiene las herramientas, por eso se van llenando tanto estas organizaciones, ¿no?, que van atendiendo, y no todo el mundo, pero me parece excelente que se haya bajado, por ejemplo, el otro día la ministra de Salud decía que se ha bajado el ticket de, claro, los jóvenes, hay un protocolo que está muy bien, que junto con Finlandia es el único país en América Latina que tiene este protocolo de suicidio, y eso me parece excelente. El chaval o el jovencillo o la persona que ha intentado suicidarse entra a los servicios de emergencia y hay un protocolo que se activa. Entonces a este chico lo llaman después por teléfono y lo atienden. ¿Qué pasaba? Que muchos de ellos no asistían después porque los tickets eran muy caros. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo esto que está muy bien y que hay que aplaudirlo, Se bajó el ticket, las entradas son gratis y los medicamentos valen 100 pesos. Se está haciendo, se está caminando. Y creo que cada paso que demos, no todo está mal. Hay cosas que están muy bien. Y yo, para acabar, si es que estamos acabando, quiero acabar con dos cosas. La primera, si me lo permites, nosotros estamos haciendo un curso de educación emocional, que es muy económico porque hay que pagar a los profesores, porque no hay otra instancia de capacitación que venga a través de... Nosotros tenemos estos programas, yo trabajo dentro de Bambú y trabajo dentro de la órbita de la Universidad de Montevideo. Vamos a hacer un curso, comienza ahora en agosto, para profesores, y otra cosa importante, que el sábado 27
también vamos a estar, bueno, si la gente le interesa puede llamar a, yo no soy muy buena negociante, a www.bambuuruguay.org. Ajá, ¿vale? bambuuruguay.org. Eso por un lado. Y por otro lado, los quisiera invitar a todos del departamento de San José y de Montevideo y departamentos colindantes a un festival musical que vamos a hacer junto con el Colegio Ureschool, donde este festival musical denominado Celebramos la vida a través de las emociones y de la música, comenzará a las 5 de la tarde, terminará a las 8 de la noche y ahí será entrada gratuita para las familias, para los jóvenes que quieran ir. Vamos a tener como grupos musicales a Cumbia Arancha, a el Pinocho Routín, a Ale Recoba, que es una chica de 33 que cantó en La Voz, a un grupo de chicos maragatos. ¿Y qué vamos a hacer ahí? A ver, a los jóvenes, ¿qué vamos a hacer ahí? Vosotros vais a ir, vamos a tener un espacio de música y entonces entre cada canción ya tenemos organizado que va a venir un especialista en el tema de suicidio, un especialista en temas de depresión, de problemas sociales, porque hemos visto, bueno, que existen 5 variables que están afectando a los jóvenes, que todos lo sabemos, pero que es el suicidio, la depresión, la ansiedad, problemas familiares y la tristeza, la desesperanza. Entonces, dentro de estas 5 variables que os acabo de nombrar, elaboramos preguntas para cada una y van a intervenir especialistas, por ejemplo, Mónica Peláez, que es suicidóloga para América Latina y el Caribe, van a intervenir ellas, donde Roberto Balaguer, no, María José Soler también, María José de Agosto. Entonces, entre canción y canción vamos a tomar cada una de estas variables que les he nombrado y son preguntas que los jóvenes se hacen, Por ejemplo, mira, continuamente estoy pensando en suicidarme, ¿qué tengo que hacer? El cantante se lo hace al académico, el académico responde en una fracción de 3 minutos para generar el impacto que queremos generar, que los jóvenes sepan que existen unas medidas de protección, ¿vale?, contra el suicidio y dónde tienen que recurrir. Y bueno, hemos decidido hacer esto porque también están las familias invitadas y los jóvenes. Y del suicidio, pues tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y si vemos que una persona va con esta cabeza y que ha tocado el suicidio por algún momento, hay que preguntarle. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Dónde lo quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? Indagar sobre esta persona y buscar ayuda. Buscar ayuda. La semana pasada fue el jueves, creo que fue. Sí, último el miércoles. Claro, son mis amigas. Recurso porque el 17 justamente fue el día de prevención del suicidio. Carmen, se nos fue el tiempo. Perfecto. Ahora sí. Si tú tuvieras que definir con una o 2 emociones lo que ha sido tu propia vida, ¿cuáles serían esas 2 emociones que vos decís, estas fueron las 2 emociones o las 2 herramientas que yo tuve? Bueno, yo les voy a hablar de una herramienta y fue tener un hábito. Yo muchas cosas no me salían, no las sabía y tenía un hábito de intentar hacerlo siempre hasta que se convirtió en una disciplina y una manera de vivir. No soy inteligente, no me sé la tabla del 7 ni la del 8, pero tengo 6 carreras universitarias. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues yo le digo al joven, yo me repetía siempre lo mismo hasta que me lo aprendía. Después pasaba lo otro. Y poco a poco, pues el vaso se fue llenando. Y lo otro es siempre mirar la vida desde la alegría, Siempre, porque una sonrisa puede cambiar muchas cosas. Y el decir, mira, no pasa nada, todo se solucionará, buscar tranquilidad. Y bueno, yo soy una persona que camino por fe en esta vida. Carmen, no te puedo dejar ir sin preguntarte si aquella chiquita que comía de la basura con sus hermanitos pensaba eso mismo que acabas de decir. ¿O eso es algo que... No, esto es algo que yo fui construyendo con el tiempo. La alegría sí, porque a mí no me molestaba ir a las basuras, Yo no me siento una persona triste, o sea que... ¿Pero en aquel momento? ¿Tampoco? No, sí, porque ¿qué ocurre? Mira, ¿cuándo comenzamos nosotros a impactarnos y saber que no teníamos o que éramos diferentes? Cuando sales del barrio. Porque tú dentro del barrio, aquel que no tiene dientes, pues dentro del barrio pues te mira, se ríe igual sin dientes, pero somos reconocidos dentro del barrio. Cuando ya salimos del barrio ya vamos mirando con estas miradas huidizas, miramos para abajo, no te miramos a los ojos. ¿Por qué? Porque sentimos vergüenza.
Y no solamente esto, sino porque tu ropa inclusive huele de diferente manera. Pero ¿por qué huele tu ropa de diferente manera? Y porque yo tuve que poner en una pileta la ropa de repente no se me secó, la puse en la cuerda y por ahí el vecino de al lado se le dio por quemar este cable para venderlo en el depósito, el humo del cable y de las gomas impregnaron mi ropa y claro que huelo diferente. ¿Vale? Entonces, dentro del barrio yo me sentía feliz porque no éramos unos cuantos los que salíamos corriendo porque venía el camión de las naranjas para comer naranjas, o nos llenábamos debajo del fogón sandías y con mis hermanos mirábamos las sandías y nos reíamos, ¿eh? Un día no teníamos nada para comer. Y entonces hicimos con mi hermano, cogimos un ladrillo y con un destornillador hicimos como unas canaletas en el ladrillo y le metimos una resistencia, ¿eh? Estoy hablando de niños pequeños, ¿eh? Metimos encima una olla de agua, estábamos solos y no teníamos nada para comer. Pero ¿sabes qué encontramos? Una cabeza de ajos. Entonces metimos la cabeza de ajos en el agua y le echamos un poco de sal. En determinado momento el ajo se comienza a desgranar y nos empezamos a reír de cómo bailaban los ajos. Es decir, delante de lo que nos pasó, hoy lo miramos claro, hacia atrás, con una mirada hacia atrás y yo pienso también en mis hijos pequeños, ¿no? Cómo podían haber sobrevivido. Pero yo no lo miro desde la tristeza. Yo creo que todo en la vida al final nos ayuda. Nos ayuda. Y en este caso a mí mi vida, porque hablo por mi vida, no tanto la de mi hermana, que ahora está sumida también en problemas de pobreza extrema, pobreza crónica. Pero yo lo tomo como un aprendizaje. Y me gustaría dejar una frase para la gente, ¿no? Y para vosotros, no sé. Dice un psicólogo, William James, dice, eres tú, con tu forma de mirarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un pozo o en un bache. ¿Qué te vas a decir a ti cuando te has caído? ¿Fracasado? ¿Fracasada? ¿O te vas a decir qué tengo que aprender de lo que me está pasando? Carmen Albana Sanz, un gusto tenerte por acá. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a vosotros.